En esta segunda parte del material de la asignatura de sistemas tecnológicos, revisaremos el contexto de la gestión tecnológica en una empresa o en una institución, en un organismo, ¿no? Bueno, ahí en el esquema se pueden dar cuenta que, bueno, dice empresa, pero bueno, ya hemos mencionado que nos podemos referir a un organismo, a una institución, inclusive pública o privada, ¿ok? ¿Cuál es el contexto de todo lo que ya mencionamos en la primera parte del material audiovisual de la gestión tecnológica? Bueno, una empresa, una institución o un ente debe llevar a cabo esta gestión, es decir, administrar sus recursos, en este caso los recursos tecnológicos, ¿no? Ya dijimos que hay todo un proceso de análisis, de aquí lo teníamos, ¿no? Todo un proceso de evaluación, de diseño, de incremento tecnológico, de patrimonio tecnológico, hasta la implementación precisamente en las fases de la empresa. Y para eso, bueno, ese contexto de la gestión tecnológica en las empresas está fundamentado o basado en 6 puntos muy importantes. Ahorita los vamos a ir revisando uno por uno. Sin embargo, como también se los mencioné en el material anterior, en el video anterior, en la clase, en la sesión virtual, bueno, será un poco más práctica. Les pondré algunos ejemplos y ustedes desarrollarán alguna actividad relacionada con esto, ¿no? Para que no sea tan teórico y que sea más cercano a lo que puedan encontrar en lo cotidiano. Entonces, bueno, este contexto de la gestión tecnológica se basa, decía, en 6 puntos o 6 fases, por decirlo de alguna forma, o 6 ámbitos, que son en esta primera instancia inventariar, vigilar y evaluar. Inventariar es recopilar tecnologías disponibles a nivel nacional, a nivel mundial, que implica obviamente conocer dichas tecnologías, cómo las puedes utilizar en tu empresa, en tu institución, para que realmente sea un aporte significativo, ¿no? Lo que decíamos en esta otra diapositiva de la evaluación de la competitividad. ¿Para qué evalúas la tecnología? ¿Qué tecnología necesitas? ¿Cómo la vas a aplicar para ser realmente competitivo? Entonces, inventariar es precisamente recopilar esa tecnología, tanto nacional, internacional. Tienes que estar eh, informado, tienes que estar actualizado en las nuevas tecnologías, cómo se utilizan, ¿no? Eso es muy importante para las empresas. Eso obviamente va de la mano con el incremento del patrimonio tecnológico, esta parte que habíamos mencionado del alcance de la gestión tecnológica. Después tenemos el hecho de vigilar, o esta fase de vigilar. Significa estar alerta sobre la evolución de las nuevas tecnologías, sistematizar las fuentes de información de la empresa, estar al corriente o más bien estar actualizado en las tecnologías de los competidores, cómo la están aplicando las demás empresas, las demás instituciones, identificar el posible impacto positivo o negativo de, de la tecnología que estás utilizando en tu empresa, en tu organización, el impacto tanto en el contexto nacional, internacional, en tus clientes, en tu rubro, en lo que produces, en lo que estás generando y obviamente en las actividades de la empresa, de la propia empresa. Después tenemos esta fase de evaluar, que significa determinar la competitividad y el potencial tecnológico propio, estudiar posibles estrategias de innovación e identificar las posibles amenazas tecnológicas. Vamos a ver más adelante un pequeño esquema, una herramienta que se utiliza particularmente en la administración, pero bueno, es una herramienta que puedes utilizar en cualquier otra asignatura o en cualquier ámbito de tu vida, inclusive, ¿no? Que es el análisis FODA.
lo abordaremos en este material y que también lo haremos en la sesión virtual. Pero básicamente evaluar es precisamente determinar la competencia tecnológica. Como mencionábamos, es esta parte del diseño y la implementación para ver si eres competitivo, si realmente lo que estás implementando, si el incremento del patrimonio tecnológico del que ya te hiciste, el que ya obtuviste, realmente te está sirviendo y realmente puede llevarte a una adecuada gestión de tu empresa, de la organización o del ente. Después tenemos en esta segunda parte del contexto de la gestión tecnológica, enriquecer. Es decir, que en esta etapa o en esta fase es diseñar estrategias de investigación y desarrollo, priorizar tecnologías emergentes, claves y periféricas, definir una estrategia de adquisición de equipo y tecnologías externas, definir proyectos propios o en alianzas, lo que decíamos también en diapositivas anteriores, crear alianzas tecnológicas, determinar estrategias de financiamiento de acuerdo a el patrimonio que pretendes hacer en la empresa, ese patrimonio tecnológico que piensas adquirir, o en algunos proyectos ya enfocados al uso de la tecnología que adquiriste. Ajá. Entonces, básicamente enriquecer es diseñar y priorizar las tecnologías de la empresa, diseñar realmente una estrategia tecnológica. Tienes que priorizar qué tecnología necesitas, cómo la vas a utilizar. Inclusive esas tecnologías claves o periféricas se refiere a que en una empresa son, como se dice por ahí, la parte importante o la parte urgente, ¿no? Tú tienes que definir en esa estrategia si hay una parte de la gestión tecnológica en tu empresa o en la institución que es más urgente que otra o una parte que es más importante que otra. A eso se refiere enriquecer, esa fase de enriquecer. Después tenemos esta fase de asimilar, que significa capacitar y documentarte, capacitación y documentación tecnológica, a través de metodologías y de herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, puede haber programas de capacitación, documentación de tecnológicas de la empresa, desarrollo de, inclusive ya lo mencionamos, desarrollo de tus propias aplicaciones derivadas de la tecnología que tienes, uh-huh. Una gestión eficiente de los recursos tecnológicos, estudiar otras posibles estrategias, estudiar la tecnología de innovación, estudiar la tecnología que se está actualizando en todo momento. Y también aquí puedes identificar esas posibles alianzas tecnológicas que te puedan hacer crecer como empresa. ¿Se dan cuenta lo que hemos estado platicando, cómo se relaciona cada fase, cada ámbito, cada elemento tecnológico con precisamente la buena administración de la empresa? Como decía una de las diapositivas anteriores, el éxito o el fracaso de una empresa depende de que todo este proceso de gestión tecnológica sea bien aplicado, esté bien entendido, tenga una buena estrategia y que realmente la empresa, la institución o el organismo o la organización realmente se dé cuenta de la importancia de esta gestión tecnológica. Después tenemos esta parte de la evaluación o de la fase de evaluar. Y ya por último tenemos esta fase de proteger, perdón, había dicho evaluar, pero no es la última fase, que es la de proteger, que consiste precisamente, como su nombre lo dice, proteger la tecnología de la empresa a través del establecimiento de una política de propiedad intelectual que incluye patentes, derechos de autor, marcas, diseños, en este caso diseños industriales y bueno,
secretos que se tenga respecto al uso o la gestión de la tecnología en cada una de las empresas. Decíamos que es posible, es muy favorable, inclusive es el ideal que cada empresa, que cada organismo u organización tenga su propia innovación tecnológica, ¿no? Claro, esto entendido a partir de las tecnologías ya existentes. Por supuesto, hay empresas dedicadas precisamente a la innovación tecnológica, ¿no? Que es la que vende y la que distribuye esta, esta tecnología. Pero bueno, algunas instituciones, organismos o, o empresas pueden desarrollar su propia tecnología en ciertos eh, procesos o en algunos procedimientos de la gestión administrativa, ¿no? Mencionábamos que hay algunas que tienen sus propias patentes, pueden desarrollar su propia tecnología, innovar respecto a lo que ya está en el mercado y tener un adecuado funcionamiento interno de la empresa. Para entender este contexto y el alcance de la gestión tecnológica, podemos hacer uso del análisis FODA, que bueno, como ustedes saben, FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Toda empresa en el proceso administrativo pues lleva a cabo este análisis FODA. Es muy, como les decía, es una herramienta muy útil para poder determinar eh, el buen proceder de la empresa. Identificar precisamente lo que les decía, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? En el caso de la gestión tecnológica aplicado a la gestión administrativa, o más bien la gestión tecnológica aplicada a la administración, podemos hacer este análisis en cuanto a qué fortalezas tienes como empresa en el uso de la tecnología, qué tan bueno, qué tan amplio es el patrimonio tecnológico que tienes y qué tan bueno es tu diseño estratégico. Una debilidad puede ser en cuanto a la parte tecnológica, que no cuentes con la innovación necesaria, con la tecnología necesaria para desarrollar tus objetivos y competir a nivel nacional o a nivel internacional. Tienes también una oportunidad, como mencionábamos, una oportunidad muy importante para las empresas es la alianza tecnológica, ¿no? Hacer alianzas estratégicas que si tú no tienes esta fortaleza de algún momento no poseer la tecnología indicada o por el momento no poder adquirirla, bueno, crear esta alianza estratégica para poder llegar a tus objetivos. Y por supuesto existen las amenazas, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión administrativa, o perdón, tecnológica, es que tus competidores te estén ganando el mercado, te estén rezagando debido a lo que mencionábamos, ¿no? Que no tienes los suficientes recursos tecnológicos para poder competir. Por eso la importancia de este esquema, del alcance de la gestión tecnológica en las empresas, organizaciones o entes, ¿no? Entonces, por eso el uso de la herramienta del FODA. Toda empresa debe llevar a cabo este análisis FODA precisamente para determinar si está cumpliendo con los objetivos, si realmente sus procesos y procedimientos son los adecuados, si tiene los recursos suficientes, si puede llegar a ser exitosa o si puede fracasar en un momento dado, si la estrategia que incorporaron a la empresa es la adecuada, etcétera, etcétera. Todo esto se puede analizar y se puede revisar por medio de esta herramienta, como les digo, el FODA, que se puede, que más bien que se utiliza, que es muy común en las empresas, en las organizaciones y en las instituciones, pero les digo, se puede utilizar en cualquier ámbito de la vida cotidiana.
Ya lo veremos también esto en la sesión virtual para que les quede mucho más claro en la parte práctica.